Vamos a empezar a ver el ejercicio. Para este proyecto utilizarás el simulador de Embed, una simulación de un microcontrolador y periféricos hardware. Aquí puedes ver un diagrama con el diseño de la placa simulada. También se pueden ver las descripciones de los pines. Como se mencionó anteriormente, en este proyecto harás uso de interrupciones para conmutar algunos LEDs, haciendo uso de la API de Embed cuando sea posible. Comienza abriendo el simulador y cargando el módulo 4, parte 1, Skeleton Lab Demo. Ahora veremos el código necesario para completar este proyecto. En la primera parte del ejercicio tienes que escribir el código que permitirá la conmutación de los LEDs a través de interrupciones. Esto lo conseguirás utilizando una mezcla de APIs, Embed como Digital, Inote e Interrupting. Para construir sobre el código base, lo primero que hacemos es definir nuestras salidas. Estos serán nuestros LEDs. Creamos tres, uno para el LED rojo, otro para el LED amarillo y otro para el LED azul. Esto se hace usando el constructor Digital Out. A continuación, definimos nuestros objetos de entrada de interrupción. Estos serán botones y crearemos 4 de ellos usando el constructor Interrupting. Ahora podemos añadir algo de código a nuestra función principal. Primero, configuramos nuestros objetos de salida LED a un valor por defecto de 0. Esto asegurará que estén apagados al inicio del programa. A continuación, vinculamos nuestros objetos de entrada de botones a sus respectivos controladores de interrupción, de modo que cuando se presionen se pueda ejecutar la respuesta correcta. En este caso tenemos 4 botones y creamos una función que controla cada uno de ellos. Por último, en la función principal simulamos que el procesador se pone en modo reposo al salir de la rutina de servicio de interrupción. Ten en cuenta que con placas físicas se puede utilizar el modo sleep para reducir el consumo de energía de la aplicación. Por ejemplo, para utilizar la función sleep on exit puedes utilizar la operación wait for interrupt /WFI. Sin embargo, la operación wait for interrupt no está implementada en la simulación, por lo que podemos utilizar wait ms en su lugar. Una vez hecho esto, podemos rellenar las funciones del controlador. Las 3 primeras funciones simplemente ponen el LED correspondiente en el estado opuesto al actual cuando se pulsa el botón. Así, si el LED está encendido, se apaga y viceversa. La cuarta función del controlador establece que todos los LEDs estén encendidos. Ahora añade los componentes e intenta ejecutar el código para probar si funciona.